¿Qué tal? Bueno, probamos el teorema de que la transformada de Fourier es un homeomorfismo de S en S. ¿Okay? Vamos a usar todas estas cosas más adelante. Vamos a probar el siguiente lema. Es un lemita que seguro conocen, de todos modos lo pruebo. ¿Okay? Lema 1. Y dice que sea B0 de Rn el conjunto de todas las funciones continuas tal que el límite cuando x tiende a infinito de la u de x es 0. ¿Va? Todas las funciones continuas que decaen a 0. ¿Va? Y entonces lo que vamos a probar es que B0 de Rn es un espacio de Banach con la norma del supremo. Todas estas cosas tienen que tener paciencia en esto. Ya les había dicho que vamos a llegar a lo que queremos, pero todas estas cosas son importantes. Yo en sí lo que voy a usar de transforma de Fourier es la caracterización de espacios de Sobolev con transforma de Fourier, porque son muy fáciles de trabajar con la transformada. Las pruebas son muy simples, ¿okay? O al menos más simples que sin transformada. Entonces por eso necesitamos todos estos lemas. ¿Va? Demostración. Estas funciones en particular pues son continuas y acotadas, ¿no? ¿Ok? Entonces acuérdense que el espacio de funciones continuas y acotadas, este es de Banach, siempre y cuando sean acotadas. Ajá. Ese sí es de Banach. Entonces, en sí lo que hay que probar es que esto es un subespacio cerrado de este espacio. ¿Va? Entonces, fíjense, de entrada notemos que B0 de Rn son todas las funciones continuas en Rn, tales que para toda epsilon mayor a 0 existe K contenido en Rn, un compacto, ¿ok? K compacto, tal que el módulo de Ux es menor a epsilon siempre que X esté fuera de K. ¿Va? Y no hice más que desglosar la definición de esta, ¿no? ¿Sale? Nada más eso. Ok, si decae, pues hay un conjunto suficientemente grande, un compacto, de tal manera que fuera de la función es arbitrariamente pequeña, sus valores son arbitrariamente pequeños. ¿Sale? Ahora, esto está contenido, por lo tanto, en las funciones continuas y acotadas, ¿no? Porque sobre el compacto pues, van a alcanzar un valor máximo. Y aquí, pues, fuera del compacto, son menores que epsilon. ¿Okay? Bien. Entonces, como las funciones continuas y acotadas forman un espacio de Banach, esto es un espacio de Banach con la norma infinito, solo hay que probar que B0 de Rn es subespacio cerrado de este de aquí. Ajá. ¿Sale? Entonces, pues para esto sea un punto límite, ¿okay?, de B0 de Rn. ¿Va? Pues entonces ya sabemos que existe una sucesión UN contenida en B0, tal que por definición vamos a ponerle UM para no confundir con la dimensión. UM converge a U en la norma infinito. ¿Sale? Esto quiere decir que entonces en particular U es continua. ¿Y qué más? Y acotada, ¿no? ¿Sale? Eso es porque
mi espacio ya es de Banach. Entonces lo único que hay que probar es que decae. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, por demostrar que el límite, cuando la norma de x tiende a infinito, de u de x es 0. ¿Va? Bueno, pues para esto, sea epsilon mayor a 0, pues existe n, vamos a ponerle n mayúscula en los naturales, tal que la norma de u menos u n mayúscula, la norma infinito es menor que epsilon medios, porque la asociación es una asociación que se aproxima al punto límite, ¿no? Y además la u n mayúscula está en B0 de Rn. ¿Sale? Entonces, pues es fácil porque entonces para esta función, la un mayúscula, pues hay un compacto que satisface la definición de que decae, ¿no? Es decir, entonces existe K en Rn compacto tal que el módulo de un de x es menor que epsilon medios para toda x en Rn menos sin el compacto K. ¿Sale? Eso quiere decir que entonces por desigualdad del triángulo Ux es menor o igual que UNX más UX menos UNX en módulo por desigualdad del triángulo, y esto está dominado por la norma del supremo, y esto menor que epsilon medios más epsilon medios, que es epsilon, ¿ok? Para x, para toda x que no pertenece a K. Y acabamos, ¿no? Lema muy simple. Bueno, con esto vamos a probar el teorema 4, esto es lo que me interesa, y es el lema de Riemann-Lebesgue. ¿Sale? ¿Ok? Entonces dice, sea u una función de L1 de R. Entonces u pico está en B0 de R. La transformada está, ¿va? Entonces, acuérdense que probamos que si una función está en la clase de Schwartz, su transformada está en la clase de Schwartz. Esto trata de ser algo parecido, es decir, trata de ganar cuál es la regularidad de la transformada, dado regularidad de la función. ¿Ok? Pero, pues nada más estamos suponiendo que está en L1. Entonces, si U nada más está en L1, lo más que podemos decir es que su transformada decae. ¿Va? Bien, es un resultado de regularidad. ¿Va? Y de decaimiento también. Caray. Se me acabaron. Caray. Pues sí, aquí hay todavía uno. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a usar este lema. Demostración. De entrada, si nosotros tenemos que U está en S, ya sabemos que U pico está en S. Ajá, es lo que probamos en el resultado pasado. Y por lo tanto, también tenemos que U pico está en B0 de Rn. ¿Va? Entonces, ¿cómo creen que va la prueba del resultado?
Y aquí inicié con esta observación. Pues vamos a hacerlo por aproximación. Ya sabemos que en L1 la clase de Schwartz es densa, ¿sí? Vamos a hacer uso de eso. Entonces, sea U en L1 de Rn y UM contenida en la clase de Schwartz, una sucesión tal que UM converge a U en L1 de Rn. Entonces, para todo Xi en Rn tenemos lo siguiente: U pico de Xi menos U pico M de Xi, pues esto es de entrada menor o igual que 1 entre 2pi a la n medios por la integral en Rn de U de x menos UM de x de x. ¿Sí? La exponencial se va porque tiene módulo unitario. Y esto, por lo tanto, pues es menor o igual que 1, de hecho es igual, entre 2pi a la n medios por la norma de U menos UM en L1 Rn. ¿Sí? Pero pues tenemos que esto converge, ¿no? Esto del lado derecho. Y esto es para cualquier Xi. Esta estimación es independiente de Xi. Entonces vamos a tomarle supremo a esta desigualdad entonces. Por lo tanto tengo que el supremo sobre Xi en Rn de U pico de Xi menos U pico M de Xi es menor o igual que 1 entre 2pi a la n medios de U menos UM en L1 de Rn, ¿no? Tomando supremo acá. Pues ya estuvo, ¿no? Porque por lo tanto tenemos que UM pico converge a U pico, ¿ok? Y UM pico, pues ya sabemos que está contenida en B0 de Rn. Y acabamos, ¿no? Porque por el resultado anterior esto es un espacio de Banach y por lo tanto este límite debe estar en B0. ¿Okay? Pues, problema 1. Concluimos que U pico está en B0 de Rn. Ahí está. ¿Va? Bien. Entonces, lo que sigue, porque en sí estos resultados los voy a usar, pero en realidad de transformada es lo menos que voy a usar. Lo que más me importa de transformada de Fourier es la teoría en L2, porque es la que voy a usar para los espacios Sobolev. Entonces, vamos a empezar a ver unos resultados de teoría L2 de transformada de Fourier. En sí la transformada se puede definir en varios lugares, ¿eh? Mis exalumnos saben que se puede definir sobre distribuciones que se llaman temperadas. Yo se las voy a mencionar, pero no realmente mencionar, nada más no les vamos a hablar mucho de eso. La puedes definir en L1, en la clase Schwartz, ¿ok? Lo que uno prueba, o al menos lo que yo probé en el curso básico de Parciales 2, es que todas esas definiciones son equivalentes, son congruentes entre sí mismas. Ajá. O tienen que ser congruentes entre sí mismas, ¿va? Pero de todas, la que es muy muy especial es la de, también la pueden definir en LP, bueno, eso es tema de análisis armónico abstracto, o más avanzado más bien. La que es más especial de todas estas es la definición en L2, porque si se acuerdan, ¿por qué suponíamos que la U estaba en L1? Inicialmente cuando definí transformada, pues era porque la transformada estaba bien definida punto a punto, o sea, sí era una función. Tú dices, bueno, si está en L2, si U está en L2, ¿puedes decir lo mismo? No.
O sea, inmediatamente nada más traten de decir, vamos a definir por una función U en L2 su transformada, así como la definí. ¿Está bien definida? No, porque Holder no les permite concluir eso, ¿no? No les permite concluir que la función está bien definida punto a punto. Resulta que ese procedimiento no se utiliza para definirlo. La vamos a definir en unos momentos, pero van a ver que es especial. Y de esa misma manera es que se define en LP. Por lo mismo, ¿no? No pueden definirla en LP abstracta de la misma manera que la definí yo en L1, porque Holder no les permite concluir que está bien definida punto a punto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver los resultados que nos van a dar un hint de qué es lo que hay que hacer en L2. Lema 2. Relación débil de Parseval. Ok, entonces sean F y G en la clase de Schwartz. Entonces la relación débil de Parseval me dice que la integral en Rn de f pico de xi con g de xi, esto es igual a la integral en Rn de f de x por g pico de x de x. ¿Okay? La demostración es muy fácil, es puramente usar Fubini y de hecho pueden aligerar aquí las hipótesis, no es necesario poner todo esto. Porque esto es muy pesado, ¿no? Que dos funciones estén en la clase Schwartz es algo muy pesado. Entonces, demostración. Entonces, la integral en Rn de f pico de xi por g de xi, que es escribiendo la definición de transformada, es la integral en Rn de g de xi por la integral en Rn de e a la menos i x punto xi f de x de xi, ¿ok? Ahora, por Fubini, esto es igual a la integral de Rn de f de x por 1 de 2pi a la n medios de la integral de e a la menos i x punto xi g de xi de x. ¿Sale? Pero ya estuvo, ¿no? Porque esto pues es la transformada de g. Entonces esto es la integral de Rn de f de x por g pico de x de x. ¿Sí? Pues como verán, en sí yo no uso que esté en la clase de Schwartz. Lo único que uso es que la función y su transformada estén en L1. ¿Sí? Bien. Vamos a la relación fuerte de Parseval, que es la que nos da el hint de qué papel juega la transformada en L2. Y es muy importante. Lema 3. Esta es la relación fuerte de Parseval. ¿Ok? Entonces, si f y g están en S, entonces la integral en Rn de f por el conjugado de g, el complejo conjugado, esto es igual a la integral en Rn de f pico, f pico por g pico conjugada. ¿Va? Y eso ya les da un hint, ¿no? Porque el hecho de que aparezca el conjugado aquí, ¿qué me dice? ¿Esto qué es? Esto es el producto interno en L2, ¿no?
y ese es igual al producto interno de las transformadas. Es decir, esto me está diciendo que la transforma de Fourier de L2 en L2 debe ser un operador unitario. La debes definir de tal manera que sea un operador unitario. Bien. Demostración. De entrada, como el conjugado complejo de G también está en la clase de Schwartz, eso es la definición, ¿ok? Entonces, por teorema de inversión, por el teorema de inversión, existe una H en la clase de Schwartz, tal que H pico, su transformada es G conjugada, ¿no? Acuérdense que es un homeomorfismo de S en S, entonces es sobre en particular. ¿Va? Bueno, entonces, por el lema 2, tengo que la integral en Rn de F por G conjugada, esto debe ser la integral en Rn de F por H pico, ¿okay? Y esto es la integral en Rn de F pico por H. ¿Sí? Entonces, es lo que tengo, o sea, de aquí para acá, nada más usé esto, ¿va? Y de aquí para acá usé la débil de Parseval. Entonces, una vez más, por el teorema de inversión, tenemos que h de x es 1 entre 2 pi n medios de la integral en Rn de e a la i x punto xi por g barra de xi. ¿Okay? Y esto, vean que es lo mismo que 1 entre 2 pi a la n medios por la integral en Rn de e a la menos i x punto xi por g de xi respecto de xi. Ajá. Sí, porque el conjugado de un producto es el producto de los conjugados, ¿no? Pero además, esta es una integral de una función compleja, pues esto es lo mismo que g transformada respecto de xi conjugada, ¿no? O sea, saqué el conjugado de la integral, cual también se puede hacer, ¿sí? Porque esto tiene parte real e imaginaria. Y por lo tanto la linealidad integral también la integral, ¿sí? Y pues ya estuvo, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, nada más sustituyen aquí. H de x es entonces esto. Por lo tanto, la integral en Rn de f por g conjugado es la integral en Rn de f pico por g pico conjugado. ¿Vale? Ahí está. ¿Va? Entonces, ahora sí voy a agarrar un gis. ¿Cuál es el corolario de esto? Que al menos sí podemos definir la... O sea, fíjense, agárrense el espacio de Schwartz, denle la norma de L2, ese es un espacio normado, no es completo ni nada, pero es normado, y ese espacio, con la transformada de Fourier, ahí sí me dice este resultado que de esa manera la transformada de Fourier es una isometría, ¿no?
¿Sale? Déjenme escribirlo como corolario. La transformada de Fourier de S en S es una isometría con la norma en L2 de Rn. Esto es, si F está en S, entonces la norma de F en L2 de Rn es la norma de F pico en L2 de Rn. ¿Va? Entonces este resultado es muy importante porque nos da un hint de cómo definir la transformada en L2. ¿Va? Pero no nada más eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que había varias definiciones de transformada? La que yo uso es para que me quede esta norma así, igualita. Si ustedes usaran otra definición, usualmente les sale aquí un factor de 1 entre 2pi al algo. ¿No? Hay libros que lo hacen así porque no necesariamente les interesa esta isometría. A mí me interesa mucho, está limpia, queda limpia, es la misma. Son el mismo espacio F, o sea, sí, es decir, son normas equivalentes. Si ustedes sacan la norma, si ustedes le dan la norma a S, esta, pero transformada a la F, obtienen el mismo espacio. Como espacio métrico son el mismo. ¿Va? Entonces yo en particular por eso doy esa definición de transformada de Fourier y no cualquier otra. ¿Sí? Entonces, esto me dice cómo definir la transformada en L2. ¿Ok? ¿Y cómo es que la voy a definir? ¿Cuál es la idea? Ya saben que hay que contestarte esas preguntas antes de que yo diga la respuesta. ¿Cómo definen ahora la transformada en L2 con este resultado? Sabiendo esto. ¿Va? Pues, ¿qué les parece esto? S es un conjunto denso en L2 en particular. ¿Va? Por lo tanto, vamos a definir la transformada en L2 como extensión de la transformada en S, es decir, vamos a extender el mapeo que manda F a F pico linealmente a todo L2. Eso lo deben saber de análisis. ¿Va? Es un teorema que se conoce como el teorema BLT. Teorema BLT, de Bounded Linear Transformation. ¿Ah? ¿Y qué te dice? Que si tú tienes un operador lineal continuo de un espacio normado en un espacio completo, entonces tú puedes definir una extensión, una única extensión que preserva la norma del operador. ¿Okay? Las extensiones de un operador no son únicas, pero en este caso la que preserva la norma sí lo es. Entonces es una única extensión que preserva la norma a toda la cerradura del espacio inicial, del dominio del operador. Ajá. Pero es decir, si nosotros lo definimos en S, pues cerramos S, podemos definir una única transformación lineal continua que preserva la norma, es decir, que va a ser una isometría, porque este mapeo, esta identidad me dice además que el mapeo de F igual a F pico es continuo y es una isometría, su norma es 1, su norma es unitaria. Ajá. Entonces va a existir un único operador lineal unitario, ¿okay? De L2 en L2, ¿sale? Y que eso es lo que llamamos en L2 transformada de Fourier. ¿Va? Es decir, la transformada de Fourier en L2 es una sucesión de transformadas de Fourier en la clase de Schwartz, eso es lo que es. ¿Va? Entonces no es tal cual una definición como la que yo les di inicialmente, no es nada más la integral de E a la menos, no, es un límite de esas cosas. ¿Sí? Eso mismo lo pueden hacer en LP, porque dices, oye, ese es un operador lineal, ese es denso en LP. Puedo hacer un procedimiento particular, un procedimiento igual, en este caso en LP, con P mayor a 2, o incluso, bueno, con P1 está hecho, con P mayor a 2, sí, pero es más complicado. Como les decía, esto es
cosa de análisis armónico más avanzado. Tendrían que probar de entrada que es continuo, lo cual se puede hacer, pero eso se llama, si mal no recuerdo, desigualdad de Hausdorff-Fourier, algo así, no recuerdo bien. No es una desigualdad trivial y no me da una isometría, no es una isometría. El hecho de que esto sea una isometría me va a permitir concluir además en L2 que la transformada de Fourier es un isomorfismo isométrico de L2 en L2, ¿va? O sea, es todavía mejor que en la clase de Schwartz, porque la clase de Schwartz era un homeomorfismo. En L2 también lo es, pero además es isomorfismo isométrico, ¿no? Entonces es un resultado, la isometría juega un papel muy importante aquí, cosa que no tienen en LP, por obvias razones, ¿no? Porque en LP, pues como para P's distintas de 2, LP no es espacio con producto interno, pues esto no tiene ningún significado en LP, ¿va? Entonces, lo siguiente es definir la transformada de Fourier en todo L2 con el teorema BLT. Los que no lo conozcan, por favor revísenlo. Está en el libro de Kreyszig. No sé si está en mi bibliografía, no lo sé, pero no se los escribo igual y se los pongo ahí en el Classroom. Kreyszig es Introductory Linear Function Analysis. Muy buen libro, deberían tenerlo de cabecera todos. Y ahí busquen teorema. Tampoco sé si le pone BLT. Donde viene el nombre BLT es en el Reed-Simon, Reed-Simon, The Methods of Modern Mathematical Physics. Ajá. El librazo, por cierto. Pero en el Kreyszig seguro está el resultado, nada más que igual no le llama BLT. ¿Vale? Vamos a dejarle aquí, ¿ok? Gracias.